Bienvenidos de nuevo a otra inmersión profunda en los escalofriantes pasillos del crimen real, donde el miedo, la traición y la justicia se entremezclan. Hoy, desentrañaremos 3 historias inquietantes que llevaron la ciencia forense al límite y dejaron a las comunidades marcadas para siempre. Antes de profundizar, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte solo si de verdad disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde dónde las ves y qué hora es. Siempre es increíble ver cómo nuestra comunidad se conecta en todo el mundo. Ahora, acomódense, apaguen las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Expediente número 1. El estrangulador de Southside. Devianne Dudley Davis nació el 15 de julio de 1952 en Lynchburg, Virginia. Era una joven brillante y llena de vida cuya vida a primera vista parecía normal. Tras terminar la escuela se casó joven, pero el matrimonio duró poco y terminó en divorcio. Buscando un nuevo comienzo, Debbie siguió a su prima Judy Fisk a Richmond, Virginia. Encontró un hogar en un acogedor apartamento en la calle Devonshire, en el tranquilo barrio de Westover Hills, para 1985. Debbie ya había forjado una vida que disfrutaba. Trabajaba como gerente de cuentas para Style Weekly, un popular medio de comunicación de Richmond. Debbie era una entusiasta de la cultura pop, una mujer que amaba los discos de Bruce Springsteen, devoraba novelas de misterio e incluso hizo un cameo como extra en la película de HBO, Finnegan, Begin Again, para complementar sus ingresos y satisfacer su pasión por los libros. También trabajaba algunas noches a la semana en la librería Walden, dentro del centro comercial Cloverleaf, un lugar predilecto de la comunidad. Una noche que lo cambió todo. Viernes 18 de septiembre de 1987 por la noche. Debbie y su amiga y compañera de trabajo, Diana Huff, decidieron hacer un pequeño viaje por carretera a Virginia Beach. ¿El plan? Pasar la noche riendo en un espectáculo de comedia de Dana Carvey. Después, Diana la llevó de vuelta a su apartamento. Por precaución y amistad, esperó en su coche hasta que Debbie estuvo a salvo dentro antes de marcharse. Diana no lo sabía entonces, pero ese breve instante, la imagen de Debbie entrando por la puerta de su casa, sería la última vez que la vería con vida. A la mañana siguiente, Arnold Ellis, un hombre que vivía a una calle de distancia, vio un Renault Allegiance parado frente a su casa. El motor estaba en marcha, las llaves aún estaban puestas, pero el conductor no estaba a la vista. Desconcertado e inquieto, Ellis llamó a la policía. Los agentes determinaron rápidamente que el coche pertenecía a Debbie Davis. Llamaron a la puerta de su apartamento, pero no hubo respuesta. Un vecino mayor, preocupado y con una llave de repuesto, los abrió. Lo que encontraron fue la pesadilla de cualquier investigador. Debbie estaba boca abajo en su cama. Estaba en topless, vestida únicamente con unos shorts vaqueros cortados. Tenía el brazo derecho atado a la espalda con gruesos cordones. El izquierdo, inmovilizado. Alrededor del cuello llevaba un calcetín negro, fuertemente retorcido, usado para estrangularla. Había sido agredida y asesinada. Los investigadores reconstruyeron la entrada del asesino. Había robado una mecedora de un porche cercano. La había colocado bajo la ventana de la cocina de Debbie y se había metido dentro. En su mesita de noche había una novela de misterio que ella había estado leyendo. Presunto inocente. Una coincidencia escalofriante, ya que contaba la historia de una mujer que fue atada y asesinada. El detective Ray Williams resumió la escena del crimen con inquietud. Rara vez un delincuente causa tanto daño y pasa tanto tiempo con su víctima sin dejar un montón de pistas. Pero no dejó nada. No había huellas dactilares. No había testigos, no robaron nada. La vida tranquila y sencilla de Debbie no presentaba sospechosos. No salía con nadie, no había visto a su exmarido en años, y no tenía vínculos con las drogas ni la vida nocturna. La policía de Richmond estaba desconcertada, pero en tan solo 2 semanas,
el terror volvería a atacar. Otra vida arrebatada. El 3 de octubre de 1987. Susan Elizabeth Helem, una brillante y ambiciosa residente de neurocirugía de la Facultad de Medicina de Virginia, se convirtió en la siguiente víctima del asesino. Susan, originaria de Charleston, Carolina del Sur, se había casado recientemente con Marcel Slag. La pareja vivía en una casa tranquila en el barrio de Woodland Heights, a menos de 1,5 kilómetros del apartamento de Debbie Davis. Esa noche, Marcel regresó a casa alrededor de la 1:45 de la madrugada. Al entrar, oyó movimiento en el piso de arriba. Suponiendo que Susan aún estaría despierta de su turno de noche, se duchó en silencio antes de escabullirse a su oscura habitación. Mientras sus ojos se acostumbraban, el horror lo invadió. El cuerpo parcialmente desnudo de Susan estaba desplomado, medio fuera del armario. Tenía las manos atadas a la espalda con un cable alargador y una corbata, y un cinturón de cuero rojo ceñido al cuello. Había sido estrangulada y agredida. Una ventana estaba abierta de par en par. En el balcón, los investigadores encontraron un frasco abierto de vaselina, rastreado hasta una tienda cerca del centro comercial Cloverleaf, el mismo donde trabajaba Debbie Davis. 2 mujeres, atadas y estranguladas, con sus hogares violados por un depredador que solo dejó miedo, y esto era solo el comienzo. Una comunidad en pánico. Para noviembre, la zona de Richmond vivía con miedo. Entonces llegó la tercera víctima, Diane Cho, de 15 años. Diane, quien había emigrado de Corea en 1984, era conocida por ser una adolescente responsable e inteligente, que ayudaba a sus padres a desenvolverse en Estados Unidos. Pero durante semanas, les contaba a sus amigos sobre una pesadilla recurrente. Un hombre sin rostro que la acechaba. Incluso afirmaba haberlo visto en persona, merodeando por el centro comercial Cloverleaf. La noche del 21 de noviembre de 1987, Diane se quedó despierta hasta tarde escribiendo un artículo en inglés. A la tarde siguiente, sus padres encontraron su cuerpo sin vida. Había sido atada con una cuerda, estrangulada y agredida. El asesino, una vez más, se había colado por la ventana de su dormitorio. 3 mujeres, diferentes edades, diferentes vidas, pero el método era idéntico. Un asesino que no paraba. Los asesinatos no terminaban ahí. El 27 de noviembre, Sue Tucker, editora de revista de 44 años del condado de Arlington, fue encontrada atada, estrangulada y abandonada en un estado espantoso en su propia habitación. Los investigadores relacionaron su asesinato con un caso inquietantemente similar de 1984, en el que Carolyn Hamm, abogada de 32 años, fue asesinada de la misma manera. Un hombre llamado David Vázquez cumplía condena por ese crimen anterior. Pero si estaba en prisión, ¿quién continuaba con los asesinatos? Al comparar notas, los detectives descubrieron patrones. El mismo asesino sádico que aterrorizó a Arlington a principios de los 80 había reaparecido en Richmond. Ahora tenían a un asesino en serie entre manos, alguien inteligente, meticuloso y completamente despiadado. Los detectives comenzaron a reconstruir las líneas de tiempo y descubrieron una pista prometedora. Timothy Spencer. Ladrón de profesión, Spencer había sido encarcelado durante la tregua en los asesinatos entre 1984 y 1987. Fue puesto en libertad condicional en un centro de reinserción social en Richmond, justo antes del asesinato de Debbie Davis. Sus registros mostraban que firmaba su salida cada noche en que ocurría un asesinato, incluso consiguiendo un permiso para ir a Arlington el día del asesinato de Sue Tucker. Bajo vigilancia, Spencer pasaba horas merodeando por el centro comercial Cloverleaf, la misma conexión inquietante con Debbie, Susan y Diane. El 20 de enero de 1988, los detectives arrestaron a Spencer. A falta de testigos presenciales o huellas dactilares, recurrieron a una herramienta forense revolucionaria, la huella de ADN. Hasta entonces,
Nunca se había conseguido una condena en Estados Unidos. Semanas después llegaron los resultados, que coincidían exactamente con las pruebas de la escena del crimen. Timothy Spencer, ahora conocido como el Estrangulador del Sur, fue condenado en julio de 1988. Sus crímenes marcaron la primera condena en Estados Unidos, basada completamente en pruebas de ADN. Justicia, por fin. Spencer recibió múltiples condenas a muerte. Mientras tanto, David Vázquez, el hombre injustamente condenado por el asesinato de Carolyn Hamm, fue exonerado, convirtiéndose en el primer estadounidense liberado gracias a una prueba de ADN. El 27 de abril de 1994, Timothy Wilson Spencer fue ejecutado en la silla eléctrica en el Centro Correccional de Greensville, poniendo fin al régimen de terror que se había cobrado tantas vidas. Para las familias de las víctimas, el veredicto supuso un cierre, pero el recuerdo de la época de miedo en Richmond aún perdura. Un escalofriante recordatorio de un depredador que acechaba en la noche, atacando sin previo aviso y dejando solo silencio. Expediente número 2. Catherine Louise Martin nació el 25 de octubre de 1959. Su familia y amigos la llamaban Kathy. Kathy conoció a Mike Odom en la preparatoria cuando tenían 16 años. Salieron un tiempo y luego decidieron casarse antes de poder hacerlo. Mike fue arrestado por vender heroína. Se la vendió a un agente encubierto. Fue sentenciado a 6 años por este delito, pero solo cumplió 2. Kathy le dijo a su familia que estaba decidida a casarse con él cuando lo liberaran. 2 años después, cuando lo liberaron, finalmente se casaron. Kathy y Mike tuvieron 2 hijos, Tasha y Sean. Vivían en el condado de Harris, Texas. El padre de Kathy, Frankie Martin, decidió darle trabajo a Mike en su negocio de letreros. Kathy hizo todo lo posible para que el matrimonio funcionara. También se la describió como una madre amorosa que habría hecho cualquier cosa por sus hijos. La noche del 3 de marzo de 1987, Mike intentó contactar con Kathy. Estaba trabajando fuera de la ciudad. Se suponía que Kathy estaría en casa con los niños, así que la situación le alarmó. Al no contestar el teléfono, Mike llamó a su vecino de al lado y le pidió que se fijara en cómo estaban Kathy y sus hijos. El vecino llamó a la puerta pero no hubo respuesta. Miró por la ventana y vio que el televisor seguía encendido. En lugar de llamar a la policía, el vecino condujo hasta el pueblo, encontró a un policía y ambos regresaron a casa de los Odom. El agente encontró la puerta principal sin llave. Entró en la casa y dentro del sofá de la sala estaba Tasha, de 4 años. Había sido brutalmente golpeada e inconsciente, pero afortunadamente seguía con vida. Sean, de 2 meses, fue encontrado ileso en su habitación. En la habitación de Kathy y Mike, el agente encontró el cuerpo desnudo y maltratado de Kathy. Estaba cubierta de sangre. Kathy había sido brutalmente golpeada y apuñalada más de 16 veces. También la habían estrangulado, agredido y le habían atado las muñecas con la cuerda de una lámpara. Los agentes temían que el responsable regresara y terminara el trabajo. Empezaron con Tasha. Tanto Tasha como Sean fueron trasladados al hospital. Se ordenó que no los dejaran solos. El padre de Kathy, Frankie, llegó a la escena del crimen. Le dijeron que fuera al hospital para estar con sus nietos. Mientras estaba en el hospital, Frankie se enteró de lo sucedido a su hija por una pantalla de televisión. Mientras tanto, de vuelta en la casa, Mike finalmente llegó. La policía prestó especial atención a su apariencia. Uno de los agentes notó que Mike tenía varias manchas rojas en la camisa. Parecía sangre. Un registro en la casa de los Odom reveló sangre en el baño. El agresor, posiblemente Mike, había intentado limpiarse antes de irse. La policía no encontró señales de allanamiento. Todas las puertas estaban cerradas con llave, excepto la principal. Esto indicaba que Kathy conocía a la persona que le quitó la vida.
El hecho de que la apuñalaran tantas veces también indicó a los investigadores que se trataba de un delito personal. La ropa de Kathy reveló a la policía algo sobre lo sucedido. Fue encontrada cuidadosamente doblada en el suelo. Los investigadores teorizaron que el agresor atacó a Tasha para obtener lo que quería de ella. De vuelta en el hospital, Tasha se encontraba en estado crítico. Estaba en coma y dependía de sueros intravenosos. Mientras los médicos trabajaban para salvarle la vida, los investigadores se centraron en su padre, Mike Odom. Parecía emocional y angustiado, pero los investigadores tenían sus dudas sobre él. Desde el principio, los investigadores descubrieron que Mike no regresó directamente a casa del trabajo como dijo que haría. Había salido con amigos para ver a los investigadores. Era algo que ya habían visto antes. Un individuo que planeaba un asesinato. Estaba en un lugar diferente y luego llamaba a alguien para que fuera a ver cómo estaba la víctima. La ropa de Mike fue llevada al laboratorio forense para su análisis. Y eso no fue todo. Los investigadores también encontraron manchas extrañas en el suelo del coche del vecino, Tim Robinson. Para los investigadores, era evidente que Tim y Mike tramaban un plan para quitarle la vida a Kathy. Quizás Mike estaba consumiendo drogas de nuevo y buscaba el dinero del seguro. Pero pronto, se produjo un giro inesperado en el caso. El médico forense estimó que Kathy murió unas 6 horas antes de que se encontrara su cuerpo. Eso sería alrededor de la 1 de la tarde. Tanto Mike como Tim afirmaron estar trabajando en ese momento. Mientras los investigadores verificaban sus coartadas, se presentó una testigo, Tasha, de 4 años. Salió del coma y declaró a los investigadores que recordaba a un hombre entrando en la casa. Tasha dijo que el hombre tenía el pelo rubio. Ni Mike Odom ni Tim Robinson eran rubios. Desafortunadamente, Tasha solo recordaba el color del pelo del hombre. Los resultados de las pruebas forenses revelaron que las manchas en el coche de Tim eran aceite de motor. Las manchas en la camisa de Mike eran pintura. Además, sus compañeros de trabajo dieron coartadas sólidas tanto a Mike como a Tim. Ambos pasaron la prueba del polígrafo. Los descartaron y los investigadores pudieron pasar a la siguiente persona. Esta siguiente persona no fue muy difícil de encontrar. Kathy tenía una hermana, Shelley Martin. Estaba casada con Greg Mark Ward. Se conocieron gracias a Mike. Greg y Mike eran muy cercanos desde que ambos estaban en el mundo de las drogas, al igual que Kathy. Shelley también tenía 16 años cuando conoció al hombre con el que se casaría. Greg tenía 25 en ese momento, lo que ya debería haber sido una señal de alerta. Greg y Shelley se casaron en 1983. Poco después, Shelley y Kathy se volvieron adictas, al igual que Greg y Mike. Greg y Shelley eran conocidos por robarles dinero a sus padres. Greg había sido criado por unos tíos adinerados, y la tía les devolvió el dinero a los Martin, y todos acordaron no presentar cargos. Mientras que Mike y Kathy habían dado un giro a sus vidas, Greg y Shelley no. Entraban y salían de la cárcel con frecuencia. Pero poco antes de que Kathy perdiera la vida, ella le contó a una amiga que Greg y Shelley habían estado allí recientemente, y que mientras Shelley estaba en la otra habitación con el bebé, Greg le había hecho insinuaciones que ella, por supuesto, rechazó. Al ser interrogado, Greg afirmaba que la noche del crimen, en los momentos en que no estaba con su esposa, estaba con un hombre llamado Hampton Robinson, en una nota sin importancia pero interesante. Robinson era amigo de Charles Harrelson. Harrelson era el padre del actor Woody Harrelson, y en 1982 fue condenado por asesinar a un juez. De hecho, Robinson había testificado contra Harrelson en su juicio. Había amplia evidencia de que Greg había estado en la casa. Encontraron sus huellas dactilares y su cabello por toda la escena del crimen. Solo había un problema, ya que era un familiar que había estado en la casa en numerosas ocasiones. Esto no probó nada. Los padres de Kathy declararon a los investigadores que creían que Greg era el responsable. Frankie contó que 2 días después del asesinato de Kathy,
recibió una llamada telefónica en plena noche del hospital donde Tasha estaba siendo atendida, diciéndole que Shelly y Greg habían venido de visita. Frankie les dijo que no permitieran la entrada porque sospechaba de Greg, pero también porque nadie tenía motivos para estar allí a las 3 de la mañana, especialmente ellos. La abuela de Tasha, Charlene Martin, quien estaba en el hospital, recordó lo sucedido cuando Tasha vio a Greg. Se asustó mucho y le ordenaron que se fuera. Los investigadores le preguntaron a Tasha si fue su tío Greg a quien vio dentro de su casa con Kathy el día del ataque. Desafortunadamente, no lo recordaba. Los investigadores probaron diversas técnicas, pero debido a la lesión en la cabeza, no recordaba nada. Aunque Greg negó cualquier implicación al hablar con los investigadores, fue sorprendentemente abierto sobre su atracción por Kathy, en particular por una parte de su cuerpo. Greg sentía predilección por el estómago de Kathy. Esta fijación era tan evidente que Kathy incluso se lo había mencionado a sus amigas. Curiosamente, Kathy fue apuñalada principalmente en el estómago. En un momento dado durante la entrevista, Greg pidió irse para poner más dinero en un parquímetro. Nunca regresó. También se negó a someterse a una prueba del polígrafo. Los investigadores decidieron investigar su coartada. Shelly dijo que Greg la llevó a la escuela a las 10:30 de la mañana, el día del crimen, y la recogió a las 2:30 de la tarde. Este lapso de 4 horas fue más que suficiente para que Greg cometiera el crimen. Y como recordarán, el médico forense determinó que Kathy fue arrebatada alrededor de la 1 de la tarde de ese día. Si bien Kathy fue agredida, este crimen ocurrió años antes de que el ADN se usara ampliamente en las investigaciones de casos sin resolver. En ese momento, utilizaban serología. Básicamente, determinaban el grupo sanguíneo. Era muy difícil de hacer y se necesitaba una muestra muy grande. Aún así, solo se obtenía el tipo de sangre, lo cual no era muy concluyente. El tipo de sangre de la evidencia recolectada del cuerpo de Kathy coincidía con el tipo de sangre de Greg Mart. Él era del tipo 0, al igual que el agresor. Aproximadamente el 50% de la población tiene el mismo tipo de sangre, por lo que esto no reveló gran cosa a los investigadores sin más pruebas. Lamentablemente, el caso quedó estancado durante un tiempo. Para Frankie, fue especialmente difícil creer que el hombre que le quitó la vida a su hija estuviera casado con su otra hija. En 1998, se formó un equipo de casos sin resolver, y uno de los primeros casos que analizaron fue el de Kathy Adams. Para entonces, las pruebas de ADN eran lo suficientemente fiables como para generar un perfil de ADN a partir de la evidencia biológica. En el caso de Kathy, las pruebas demostraron que Greg formaba parte del 2% de la población general, que podría haber sido el autor del delito. Aún no es concluyente, pero es mucho mejor que el 50%. Greg rápidamente dio una explicación a los investigadores. Afirmó que él y Kathy mantenían una aventura consensual. Greg dijo que estuvo con ella esa mañana. Le arrebataron la vida. Insistió en que estaba viva cuando se fue. Greg no fue arrestado en ese momento porque, aunque los investigadores no le creyeron, les preocupaba no tener suficientes pruebas para una condena. Tenían que demostrar que estaba presente cuando se cometió el crimen. Los investigadores contactaron a Catherine Long, quien trabajaba para Oakwood Cellmark, un laboratorio forense privado en Dallas, Texas. Catherine ideó una estrategia inusual para intentar resolver el crimen de Kathy. Ella y sus colegas se estaban estrangulando mutuamente. Me explico. Querían determinar si un agresor depositaría células cutáneas al asfixiar a una víctima. Se dieron cuenta de que, efectivamente, había una transferencia significativa de células cutáneas del agresor a la víctima. Los investigadores necesitaban encontrar algo en el archivo de pruebas de Kathy que contuviera las células cutáneas del agresor. Decidieron realizar pruebas en el cable eléctrico que se usó para atar las arenas de Kathy. Por una increíble casualidad, el cable había estado guardado en una bolsa de papel y no en una de plástico. La bolsa de papel proporciona transpirabilidad, por lo que no hay humedad en el artículo interior y se mantiene seco.
Esto prolonga la vida del ADN. De hecho, preservará el ADN durante más tiempo que si estuviera en una bolsa de plástico. El cable estaba cubierto de sangre. Los investigadores intercambiaron el cable para obtener todas las pruebas posibles. Las pruebas revelaron dos perfiles genéticos, el de Kath Odom y el de Greg Mark Watts. La única forma de que el ADN de Mark Watts pudiera estar en el cordón umbilical era si él era el autor del crimen. Finalmente, el 18 de diciembre de 2002, Greg fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Kathy. Estando en prisión, Greg se confesó a una compañera de prisión. Dijo que estaba drogado con heroína cuando condujo a casa de Kathy ese día. Una vez dentro, le hizo insinuaciones que ella rechazó para obligarla a obedecer. Golpeó a Tasha repetidamente en la cabeza. Luego amenazó con quitarle la vida también a Sean. Para salvar la vida de sus hijos, ella tuvo que obedecer con un cuchillo de la cocina. Greg cortó entonces el cable eléctrico de la lámpara y le ató las manos a Kathy. Después de agredirla, le quitó la vida. Greg se limpió en el baño y se puso la ropa de Micah Odom. Lo que no sabía era que los avances en la tecnología del ADN se utilizarían para identificarlo como el autor del crimen. 15 años después, 6 meses después de su arresto, la adinerada tía de Greg falleció, dejándole cientos de miles de dólares y parte de la propiedad de su casa. Los Martin decidieron demandarlo, lo que inmovilizó el patrimonio, impidiéndole utilizar esos fondos para su defensa. En 2004, Greg Marquardt se declaró culpable y fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. En julio de ese mismo año, fue condenado a 45 años de prisión. Falleció de una enfermedad hepática tras cumplir 4 años de condena. En 2008, tenía 56 años. El sargento Roger Wadsworth declaró: «Esto no le podría pasar a nadie mejor». Shelley y sus padres perdieron contacto tras el crimen. Ella se puso del lado de Mark Wood, aunque creían que era el responsable. Se dice que durante mucho tiempo, Shelley siguió apoyando a Mark y creyó en su inocencia. Pocos años después del crimen, los Martin se mudaron a Oklahoma. Unos años después, parecía que Shelley se reconcilió con sus padres y ella también se mudó a Oklahoma para estar cerca de sus padres, Kathy. El padre Frankie dijo: «Eso no trae de vuelta a Kathy. Siempre la recordaré. La casa que construyó y las cosas que hicimos. Siempre es duro perder a un hijo». Expediente número 3. Renalyn Reson nació el 6 de mayo de 1976 en LaPorte, Indiana. Vivía con sus padres, Ben y Karen Reson. Tenía una hermana mayor, Lori, y una hermana menor, Wendy. En 1993, a los 16 años, Rena era descrita como una buena estudiante y aspiraba a ser veterinaria debido a su profunda compasión por los animales. Además de cursar segundo año en la escuela secundaria LaPorte, Rena también tenía 3 trabajos. Trabajaba en el hospital veterinario, donde paseaba perros y limpiaba teteras. El viernes 26 de marzo de 1993, Rena recibió la tarea de cerrar el hospital veterinario después de un turno corto de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Rena y su exnovio, Matt Eller, planeaban pasar la noche juntos y ella estaba deseando volver a verlo. Habían roto recientemente y la cita era un paso hacia la posibilidad de volver a estar juntos, como Rena. Matt provenía de una familia buena y respetable, y era considerado un joven decente. En resumen, era el tipo de hombre con el que cualquier padre estaría encantado de que su hija saliera. Matt llegó al veterinario a las 6 de la tarde para recoger a Rena. Salió del coche después de esperar un rato y se dirigió a la puerta principal, donde encontró todas las luces apagadas y la puerta cerrada. Matt vio que el coche de Rena no estaba en el aparcamiento, así que condujo hasta su casa para ver si estaba allí. El padre de Rena, Ben, le dijo a Matt que no había vuelto del trabajo. No la habían visto desde que salió de casa para ir al veterinario a su turno. Su familia asumió que había salido con Matt,
pero ahora estaban preocupados. Era muy impropio de Reina no decirle a su familia dónde estaba exactamente. Los padres de Reina, su hermana menor, Wendy y Matt, esperaron en casa a que Reina regresara, cuando a las 22:30 aún no había aparecido. Su familia fue a la comisaría para denunciarla como desaparecida. La policía solo podía registrar una denuncia de persona desaparecida. Tras esperar 24 horas, Ben les dio una foto de Reina y les pidió que estuvieran atentos. De cualquier manera, era tan inusual en Reina. Su familia comenzó entonces a buscarla. Intentaron contactar con sus conocidos, pero nadie sabía dónde podía estar. También repartieron volantes de personas desaparecidas en la zona, con la esperanza de que alguien aportara información valiosa. Cuando la policía intervino, hicieron un llamamiento público para obtener cualquier información que condujera al paradero de Reina. Inmediatamente, varios testigos presenciales se presentaron diciendo que poco antes de las 18 horas, vieron un sedán estacionado frente al hospital veterinario donde trabajaba Reina. Varios testigos presenciales afirmaron haber visto a 2 hombres en el sedán, junto con Reina. Al parecer, Reina estaba discutiendo con ellos. Al principio, los testigos lo ignoraron, pues asumieron que se trataba de una simple discusión. Matt Eller fue interrogado por los investigadores. Se mantuvo firme en su versión de que esperó a Reina y descubrió que no estaba en el hospital veterinario. La policía descubrió que Matt había querido romper con la relación. Ya se habían tomado un descanso, pero recientemente habían vuelto. Su cita de esa noche se suponía que sería muy especial, y ambos la esperaban con ilusión. Matt sabía que algo grave tenía que haber sucedido para que Reina no apareciera. Los padres de Reina aseguraron a las autoridades que Matt era un joven bueno y confiable. También señalaron que su coche no era el que los testigos vieron, lo que lo exculpó de cualquier delito. El coche de Reina fue descubierto la noche después de su desaparición, no lejos del hospital veterinario. El capó del coche estaba levantado, lo que daba la impresión de que podría haber tenido problemas con el vehículo. Los agentes pudieron arrancar el coche fácilmente con las llaves puestas. Al llegar, parecía que la avería había sido un montaje. Además, vieron que el bolso de Reina seguía dentro del coche, donde también se encontraban su cartera y tarjetas de crédito. Todo su dinero también estaba dentro, lo que significaba que definitivamente no se trataba de un robo. En la guantera de Reina se encontró un anillo de hombre. Se lo mostraron a Matt Eller. Matt afirmó que no era suyo. Identificó el anillo como el de Jason Tibbs, exnovio de Reina. Salieron en 7º grado y rompieron tras unos 8 meses. Él tenía antecedentes penales y había abandonado la escuela. La policía decidió interrogar a Jason Tibbs, de 16 años. Este admitió que el anillo en cuestión era suyo y preguntó dónde lo habían encontrado. Cuando los oficiales le informaron que lo habían descubierto en el auto de Reina, afirmó que todavía eran amigos y que había realizado algunos trabajos en el auto y debió haber olvidado su anillo en la guantera. Jason dijo que se había quitado el anillo para protegerlo de la suciedad y la grasa mientras trabajaba en el coche. Los vecinos avalaron a Jason y dijeron que era un excelente mecánico. Parecía plausible que Reina lo hubiera contactado si tenía problemas con el coche. Los investigadores le preguntaron dónde estaba la noche de su desaparición. Jason afirmó que había estado jugando a la Casa del Zorro. La Casa del Zorro es un juego del escondite, pero se juega en coche. Los amigos comparten su ubicación por radio e intentan buscarse mutuamente. Sus amigos confirmaron que habían estado jugando a la Casa del Zorro esa noche, pero nadie había visto a Jason. El padre de Reina confirmó que Reina y Jason eran amigos, así que los anillos parecían ser un callejón sin salida. El caso de Reina empezó a enfriarse hasta que la policía hizo un descubrimiento. Un agente del sheriff de LaPorte encontró la chaqueta Letterman de Matt. Reina había sido vista por última vez con la chaqueta. Matt se la dio a Reina para que se la pusiera. Significaba que los dos estaban juntos. La chaqueta fue encontrada a unas 6 o 7 millas de donde se encontró su auto.
La chaqueta había sido colocada allí después de la búsqueda inicial de la policía. Desafortunadamente, no arrojó más pistas ni evidencia el 26 de abril de 1993, un mes después de que Reina fuera vista por última vez. Un pescador y su hija adolescente estaban en un estanque cerca de un camino al norte de LaPorte, Indiana. La hija estaba dando un paseo cuando vio un par de piernas humanas en el agua. Gritó a su padre para que viniera a echar un vistazo. Él se acercó y determinó que era el cuerpo de una mujer en el agua. 2 troncos fueron colocados sobre su cuerpo. Cuando la policía llegó al lugar, notaron que la mujer desconocida vestía la misma ropa que Reina fue vista por última vez antes de desaparecer. A pesar del avanzado estado de descomposición del cuerpo, se determinó que se trataba de Reina Rison. Este ya no era un caso de persona desaparecida. No se encontraron heridas evidentes ni signos de trauma significativo en su cuerpo. Más tarde, durante la autopsia, se concluyó que Reina había sido estrangulada junto con los investigadores del descubrimiento. Volví a ver a Jason Tibbs para ver si sabía algo. Les habló de Ray McCarthy. Ray estaba casado con la hermana mayor de Reina, Lori Rison. Ray había agredido y dejado embarazada a Reina cuando ella tenía 11 años y había sido encarcelado por el delito. Su libertad condicional terminó solo 2 meses antes de que Reina desapareciera. Uno pensaría que Lori Rison se habría divorciado de Ray por lo que hizo, pero no, seguían casados. Claramente tenía un motivo y era peligroso, con antecedentes penales contra Reina. Los investigadores visitaron la casa de Ray y Lori. La pareja les dijo que ninguno de los dos vio a Reina el día de su desaparición. Ray declaró que estaba ocupado cazando palomas en la granja de un amigo esa noche. Los detectives llamaron a un amigo y este confirmó que Ray sí estaba con él esa noche. Los investigadores no se dieron cuenta de algo, así que volvieron a hablar con Ray. Ray habló con ellos a solas y les contó que había visto a Reina la noche en que desapareció. Les contó que estaba buscando casa el 26 de marzo de 1993. Alrededor de las 5:40 de la tarde, estaba mirando por la ventana de una casa. Cuando vio el hospital veterinario, afirmó haber visto brevemente a Reina en el estacionamiento y haberle preguntado si sabía dónde estaba Lori. Luego se fue y recogió a una autoestopista esa noche. Ray afirmó que la autoestopista fue la razón por la que inicialmente no quiso admitir haberla visto. Ella no confiaba plenamente en él después de lo que le hizo a su hermana. Ray McCarthy se convirtió en el principal sospechoso en ese momento, pero no había pruebas físicas que lo vincularan con el crimen, y el caso se cerró. Desafortunadamente, el caso permaneció cerrado durante casi 18 meses. Fue entonces cuando la Policía Estatal de Indiana detuvo una camioneta conducida por Larry Hall. Hall viajaba por el Medio Oeste para recrear la Guerra Civil y la Guerra de la Independencia. Su camioneta parecía una usada en un intento de secuestro. La policía la examinó y descubrió varios artículos relacionados con el caso de Reina. En su camioneta, tenía recortes de periódico de Reina y un frasco de medicamentos recetados con el nombre de R. Rison. Larry afirmó haber sido él quien secuestró y asesinó a Reina. Fue arrestado. Los detectives investigaron sus movimientos la noche de su desaparición y descubrieron que se encontraba en Kentucky y que el frasco de la receta era falso. Hall había confesado falsamente haber secuestrado y asesinado a unas 50 mujeres más. Parecía el tipo de persona que se entrometería en cualquier investigación y confesaría. Posteriormente, Larry Hall fue descartado como sospechoso en el caso de Reina. No era completamente inocente, aunque fue declarado culpable de quitarle la vida a Jessica Roach, de 15 años. Repasaré brevemente el caso al final del video para quienes estén interesados. En cuanto al caso de Reina, permaneció sin resolver hasta 1998. Los investigadores no sabían qué más podían hacer y se centraron en sus sospechosos iniciales. De nuevo, Matt Serr, Jason Tibbs y Ray McCarthy. La coartada de Matt era sólida.
y los investigadores nunca lo consideraron un sospechoso serio. La historia de Jason sobre la casa del zorro no era muy sólida porque nadie lo vio, pero parecía que se llevaba bien con Reina. Ray, por otro lado, mintió sobre su coartada al principio, y sin duda era una persona horrible. Así que los investigadores decidieron centrarse en él. Obtuvieron una orden para registrar su propiedad. Dentro de su casa encontraron 2 pistolas y una pistola eléctrica. También descubrieron sangre en el maletero de su coche, pero no pudieron determinar su origen. Ray McCarthy fue arrestado en mayo de 1998. Estuvo en prisión durante 15 meses mientras la policía continuaba construyendo su caso en su contra. Mientras Ray estaba en prisión, se le asignó un nuevo fiscal. Era cazador, y se concluyó que la sangre pertenecía a un ciervo. El fiscal consideró que no había suficientes pruebas que lo vincularan con el crimen, y se vieron obligados a liberarlo de nuevo. Fue liberado tras un año en prisión, durante los siguientes 9 años. Desafortunadamente, el caso volvería a clasificarse como un caso sin resolver. En 2008, la policía obtuvo una pista que abriría el caso por completo. Recibieron una carta de un recluso que cumplía una condena de 44 años. Se llamaba Ricky Hammonds. Solicitó hablar con los investigadores. Ricky estaba en prisión por quitarle la vida a su compañero de piso. Ricky dijo que decidió denunciar tras pensar en su sobrina. Dijo que querría que alguien denunciara si algo le había sucedido. Esto es todo lo que tenía que decir. En 1993, cuando tenía 14 años, estaba en el tejado de un granero junto a la casa de sus padres fumando marihuana. Oyó un coche entrar en el granero. Ricky vio al novio de su hermana, Eric Feldman, y a Jason Tibbs. Abrieron el maletero del sedán de su hermana y Ricky vio un cuerpo cubierto por una manta. Aún podía distinguir la parte superior de la víctima. Era una mujer con una chaqueta de cuero. No sabía que era Reina, pero un par de días después, cuando su rostro apareció en los medios, se dio cuenta de quién era. Ricky dijo que en 1993 le daba miedo denunciar a Matt porque le preocupaba meterse en problemas por fumar marihuana. La policía localizó a Eric Feldman en Carolina del Sur. Estaba visiblemente nervioso. No quería hablar con ellos y se negó a conceder entrevistas. Los investigadores le dijeron entonces que no enfrentaría ninguna consecuencia si contaba exactamente lo que había pasado con Reina. Aceptó el trato y les contó todo. Eric dijo que él y Jason iban en el sedán de su novia cuando pasaron por delante del hospital veterinario el 26 de marzo de 1993. Jason quería que Reina dejara a Matt y se lo llevara de vuelta. Cuando ella salió del hospital veterinario, la llamó al coche. Era evidente que no quería hablar con él. Antes de que pudiera gritar, la empujó dentro del coche y le dijo a Eric que se fuera rápido. Un par de minutos después, Eric detuvo el coche y Reina intentó huir. Jason la siguió y le dijo: «Si no puedo tenerte, nadie podrá». Luego la estranguló hasta que dejó de respirar. Jason y Eric metieron el cuerpo de Reina en el maletero y se dirigieron al granero. Allí fue donde Ricky los vio. Tras mucha deliberación, Eric y Jason decidieron arrojar el cuerpo de Reina al estanque y lastrarla con troncos. Eric llevó a Jason de vuelta a la clínica para recoger el coche de Reina. Jason abandonó el coche. También se deshizo de la chaqueta de Matt. En agosto de 2013, Jason Tibbs, de 38 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Reina Reson. Habían pasado 20 largos años desde que le robaron la vida a Reina. 2 décadas de preguntas sin respuesta, interminables súplicas y una familia obligada a vivir con el insoportable vacío de su ausencia. El juicio de su asesino finalmente comenzó a finales de 2013, despertando recuerdos dolorosos que sus seres queridos se habían esforzado tanto por mantener enterrados. La defensa luchó con fiereza, alegando que Ricky, el testigo clave, no era confiable.
Era solo un estudiante de secundaria cuando sucedieron los hechos y había esperado 15 años antes de armarse de valor para decir la verdad, para garantizar que cada palabra que Eric Freeman pronunció durante su testimonio fuera la pura verdad. La fiscalía le concedió inmunidad procesal. El tribunal fue un campo de batalla de palabras, pruebas y narrativas contradictorias, que se prolongó durante meses de un largo juicio que duró hasta diciembre de 2014. Jason Tibbs fue declarado culpable y condenado a 40 años de prisión. Para la familia de Reina, fue una justicia agridulce. Tras 20 años de espera incansable, incontables noches de insomnio y el peso interminable del dolor, por fin pudieron cerrar el capítulo. Lloraron abiertamente, abrazados y al fiscal que tanto había luchado por ellos. Pero al salir del juzgado, una dolorosa verdad persistía. Ninguna justicia, por mucha que fuera, podría devolverles la vida a la joven vibrante que habían perdido en un crimen pasional sin sentido. Sin embargo, Jason Tibbs nunca ha flaqueado en su postura. Desde la cárcel mantiene su inocencia, insistiendo repetidamente en que otro hombre, Ray McCarthy, fue el verdadero responsable. Su equipo legal luchó incansablemente, apelando ante la Corte Suprema de Indiana después de que el Tribunal de Apelaciones Estatal denegara su moción el 8 de septiembre de 2016. Incluso en 2018, el Tribunal de Apelaciones de Indiana rechazó su solicitud de un nuevo juicio. Sus abogados aún declaran públicamente: no pararemos hasta que Jason Tibbs sea exonerado. Reina tenía solo 16 años, era brillante, llena de sueños y finalmente feliz tras reconciliarse con su novio, Matt. Pero estaba rodeada de personas que traicionaron su confianza, personas que finalmente no la protegieron. Una tragedia paralela, el caso de Jessica Roach. Si bien la historia de Reina tuvo un final desgarrador, otro caso de décadas anteriores presenta un panorama escalofriantemente similar de una joven inocencia destruida. Jessica Roach tenía tan solo 15 años en 1993 y vivía con su familia en el pequeño pueblo de Georgetown, Illinois. Era una adolescente llena de energía, con una curiosidad inagotable y el gran sueño de algún día surcar los cielos como piloto. El 20 de septiembre de 1993, Jessica salió a dar una vuelta con orgullo en su bicicleta nueva. Horas después, la encontraron abandonada a un lado de la carretera, pero Jessica no estaba por ningún lado. Su hermana fue la primera en descubrir la inquietante escena, y el pánico se apoderó de la familia. Su padre llamó a la policía, iniciando una búsqueda frenética que se extendió por varios condados. 6 angustiosas semanas después, los peores temores de la familia se confirmaron. Un granjero de Perrysville, Indiana, justo al otro lado de la frontera estatal, hizo un descubrimiento horrible mientras operaba su cosechadora. Los restos de Jessica, abandonados a la intemperie durante semanas. Debido al avanzado estado de descomposición, los investigadores tuvieron dificultades para reconstruir cuándo, dónde y cómo había muerto. Casi un año después, las autoridades tuvieron un golpe de suerte. Larry Hall, un hombre con un historial inquietante, fue detenido tras seguir a 2 jóvenes que lograron denunciarlo y proporcionar su número de matrícula. Al mostrarle una fotografía de Jessica, Hall se estremeció visiblemente y se cubrió la cara, un gesto fugaz e involuntario que lo decía todo. Bajo un interrogatorio implacable, Hall finalmente confesó. Relató cómo ató a Jessica, le quitó la ropa, la agredió y la estranguló con su cinturón contra un árbol. De forma escalofriante, también aludió a otras víctimas, jóvenes cuyos nombres ya no recordaba, como si sus vidas fueran meros borrones en su memoria retorcida. Aunque los investigadores determinaron que muchas de sus otras confesiones eran falsas, estaban seguros de una cosa. Larry Hall asesinó a Jessica Roach. Hall fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente se encuentra recluido en un centro de seguridad media en Carolina del Norte. La familia de Jessica
aunque destrozada, ha luchado por mantener viva su memoria. Han organizado eventos conmemorativos y, en 2015, establecieron una beca en su honor, un homenaje duradero al brillante futuro que tan cruelmente le fue arrebatado. Con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Si no saben qué comentar, simplemente dejen un 555. Así sabré que lo vieron hasta el final. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.